Fue humillada, expulsada del lugar que más amaba y amenazada con perder al hijo que llevaba en su vientre. Pero el destino dio un giro inesperado, y cuando aquella puerta volvió a abrirse, nadie podía imaginar el poderoso secreto que ella traía consigo. Prepárate para una historia marcada por un amor imposible, traiciones familiares y un giro impactante que te dejará sin aliento. Antes de comenzar, si este tipo de historias te atrapan desde el primer momento, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Tu opinión es muy importante para nosotros. La lluvia caía como lágrimas del cielo, golpeando contra las ventanas de una pequeña habitación oscura. Julia, con las manos temblorosas, apretaba una carta arrugada, el único fragmento de esperanza que le quedaba. Estaba embarazada, sola, y el mundo parecía venirse abajo sobre ella. «No eres nada», le gritó Isabel, la madre de Rafael, con los ojos llenos de desprecio. «Una chica de la calle que se atreve a soñar con mi hijo millonario». Esas palabras seguían ardiendo, como heridas abiertas, mientras Julia, descalza sobre el suelo frío, recordaba el día en que todo cambió. Todo había comenzado como un sueño. Rafael, con su sonrisa cálida y promesas de amor eterno, la había hecho sentirse especial. Pero aquella noche, durante una cena en la lujosa mansión Solano, todo se transformó en una pesadilla. Frente a una multitud de invitados elegantes, Isabel reveló el secreto de Julia. Una chica pobre, sin familia, sin futuro. «No eres digna de él», gritó, mientras Rafael en silencio bajaba la mirada. La vergüenza ahogó a Julia, y cuando Isabel la echó, amenazándola con quitarle al hijo que llevaba en el vientre, su corazón se rompió. Pero había algo que nadie sabía. En el bolso desgastado de Julia, escondido entre los pocos objetos que poseía, había un colgante de oro, un misterio que ni siquiera ella comprendía. Aquel pequeño objeto, con una inscripción desvanecida, era el único lazo con un pasado que no recordaba. Y mientras la lluvia seguía cayendo, Julia hizo una promesa. Sobreviviría. No por venganza, sino por su hijo, no por Rafael, sino para demostrarle al mundo que no era nada. Prepárate para una historia de humillación, renacimiento y justicia. ¿Qué oculta ese colgante? ¿Cómo logrará Julia levantarse de las cenizas de un pasado que la destruyó? La respuesta te espera. Sigue el viaje de Julia, porque el destino guarda una revelación que lo cambiará todo. Julia tenía 18 años cuando el mundo le enseñó su primera lección cruel. El amor no basta para salvar una vida. Creció en un orfanato a las afueras de Roma, con paredes descascaradas y el sonido constante de sirenas, y aprendió a soñar en silencio. Las monjas, con sus rostros severos, le decían que debía sentirse agradecida por tener un techo, pero Julia deseaba algo más. No riqueza, no fama, sino una familia. Alguien que la mirara y viera su valor. A los 16 años, encontró trabajo como mesera en una pequeña cafetería. Fue allí, entre tazas de café y charlas de desconocidos, donde conoció a Rafael. Él era distinto. Un joven elegante, con ojos verdes que parecían ver más allá de su uniforme gastado. «Tienes una sonrisa que ilumina todo», le dijo una noche, y esas palabras se convirtieron en su refugio. Rafael era hijo de un magnate de la industria vitivinícola, pero con ella era simplemente un muchacho enamorado. Le hablaba de sus viajes, de los viñedos de la familia, y prometía sacarla de esa vida gris. Julia le creyó. Por primera vez se sentía vista. Cuando descubrió que estaba embarazada, su corazón se dividió entre el miedo y la esperanza. Rafael, al enterarse, le tomó la mano y juró que enfrentarían todo juntos. «Te presentaré a mi familia», dijo, y Julia, con su vestido más bonito, subió las escaleras de la mansión Solano, soñando con un futuro mejor. El comedor era un despliegue de cristales y velas, pero las miradas de los invitados la atravesaban como cuchillas. Isabel, la madre de Rafael, la observó con una sonrisa helada. «¿Quién es esta chica?», preguntó, y el tono era una advertencia.
Aquella cena debía ser el comienzo de una nueva vida. En cambio, fue el fin de todas sus ilusiones. Julia se aferró al colgante que llevaba al cuello, un regalo encontrado años atrás entre sus cosas en el orfanato. No sabía por qué lo conservaba con tanto cariño, pero en ese momento, mientras el mundo se preparaba para aplastarla, fue lo único que le dio fuerzas. ¿Qué ocurrirá cuando el sueño de Julia se enfrente a la crueldad de la realidad? ¿Logrará proteger a su bebé de quienes quieren destruirla? No te pierdas el próximo capítulo de esta historia de coraje y sacrificio. El comedor de la mansión Solano brillaba con una elegancia que hería los ojos de Julia. Los candelabros de plata reflejaban la luz, pero el ambiente era gélido. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador, la miraban como si fuera una intrusa. Julia apretaba la mano de Rafael debajo de la mesa, buscando un ancla en ese mar de miradas hostiles. Él le había prometido que todo saldría bien, pero su silencio ahora pesaba como una traición. Isabel Solano, sentada en la cabecera de la mesa, alzó su copa de vino con una sonrisa afilada. «Un brindis», dijo con una voz dulce pero envenenada, «por mi hijo Rafael y por la chica que trajo a nuestra casa». Una risa sofocada se extendió entre los presentes. Julia bajó la mirada con el rostro en llamas. «Dime, Julia», continuó Isabel inclinando la cabeza como una depredadora, «¿de dónde vienes? ¿Quién es tu familia?» «No tengo familia», murmuró Julia con voz temblorosa. «Crecí en un orfanato». Las palabras cayeron como piedras, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Luego Isabel estalló en una carcajada, un sonido cruel que resonó en la sala. «¿Una huérfana? ¿Y crees que eres digna de mi hijo?» Cada palabra era una puñalada. Rafael no dijo nada, con la cabeza baja, y Julia sintió cómo su corazón se rompía. Isabel se puso de pie, su rostro transformado en una máscara de ira. «No te atrevas a pensar que puedes entrar en nuestra familia con ese bastardo que llevas en el vientre», gritó señalando el abdomen de Julia. Los invitados se sobresaltaron, pero nadie intervino. Julia se levantó de golpe, con las lágrimas resbalando por su rostro. «No es un bastardo», susurró, pero su voz se perdió entre el alboroto. «Fuera de mi casa», vociferó Isabel acercándose a ella. Julia tropezó protegiendo su vientre con las manos. Dos empleados la tomaron por los brazos y la arrastraron hacia la salida. «Si te atreves a acercarte otra vez a Rafael, te juro que perderás a ese niño», amenazó Isabel con el rostro a centímetros del suyo. Julia gritó, suplicando con la mirada a Rafael, pero él permaneció inmóvil, con los ojos clavados en el suelo. La puerta de la mansión se cerró de golpe, dejándola bajo la lluvia torrencial. Sus zapatos se empaparon mientras corría, con el colgante rebotando sobre su pecho. No tenía nada. Ni casa, ni dinero, ni Rafael. Solo al hijo que crecía dentro de ella y una promesa. Jamás volvería a dejarse romper. ¿Cómo logrará Julia sobrevivir a esta humillación? ¿Qué destino la espera, sola y sin nada? Descúbrelo en esta historia de dolor y redención, porque el próximo capítulo te dejará sin aliento. La lluvia no cesaba mientras Julia corría por las calles de Roma, con el vestido empapado pegado a la piel y el corazón latiendo como un tambor desbocado. No tenía un destino claro, solo la necesidad de alejarse de la mansión Solano, de Isabel, de Rafael. Cada paso la alejaba más de sí misma, de aquella chica que había osado soñar. Se detuvo en un callejón, jadeando, y se dejó caer contra un muro, apretando el colgante contra su pecho. «No te abandonaré», susurró al bebé que llevaba en el vientre, la voz temblorosa pero firme. Los días siguientes fueron una agonía. Sin dinero, sin techo, Julia encontró refugio en un albergue para personas sin hogar, donde el olor a humedad y desesperanza impregnaba el aire. Cada noche despertaba con pesadillas en las que Isabel le arrebataba a su hijo de los brazos. Pero incluso en la miseria, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Consiguió trabajo como lavaplatos en una pequeña fonda, ocultando su embarazo bajo delantales holgados. Las manos agrietadas y el dolor de espalda no eran nada comparado con el dolor de haber sido traicionada por quien amaba.
Una noche, mientras limpiaba el suelo del restaurante, el colgante se deslizó de su bolsillo y cayó al suelo. Lo recogió, observando la inscripción desvaída, un monograma entrelazado, AV, y un pequeño escudo que no reconocía. No era solo una joya, era un enigma, un fragmento de un pasado que no le pertenecía. Decidió investigar. Con los pocos ahorros que tenía, visitó a un anticuario, un anciano de mirada amable que estudió el colgante durante un largo rato. «Es una pieza rara», dijo. «Pertenece a la familia Visconti, una de las dinastías más antiguas de Florencia. ¿Dónde lo encontraste?» Julia le contó su historia, las palabras brotando como un torrente. El anticuario, conmovido, le aconsejó buscar a un hombre llamado Augusto Visconti, un empresario que vivía en una villa a las afueras de la ciudad. «Podría ser coincidencia», dijo, «pero este colgante parece una señal». Julia no lo creía del todo, pero no tenía nada que perder. Con un billete de autobús y el valor que le quedaba, se presentó en la Villa Visconti, con el corazón en la garganta. La puerta se abrió, y un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y porte imponente, la recibió. Cuando vio el colgante, su rostro cambió. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, con la voz quebrada. Julia le contó su vida, el orfanato, el colgante hallado entre sus cosas de niña. Augusto la miró fijamente con los ojos llenos de lágrimas. «Eras tú», murmuró, «mi hija, desaparecida hace 20 años». Esa noche, bajo el techo de la Villa Visconti, Julia descubrió la verdad. Era la heredera de una fortuna, una hija perdida, robada al nacer por una conspiración familiar. Augusto la abrazó, prometiéndole que nunca más estaría sola. Pero mientras el calor de ese abrazo la envolvía, Julia sabía que su viaje no había terminado. El dolor del pasado, la traición de Rafael, la crueldad de Isabel, todo seguía ardiendo. ¿Qué hará Julia con su nueva identidad? ¿Cómo usará el poder que el destino le ha devuelto? No te pierdas el próximo capítulo, porque el regreso de Julia está a punto de sacudir los cimientos de quienes intentaron destruirla. La Villa Visconti era un mundo que Julia jamás habría imaginado. Techos decorados con frescos, jardines impregnados del aroma de lavanda y un silencio que parecía guardar secretos ancestrales. Sin embargo, sentada frente a su padre, Augusto, Julia aún se sentía como aquella chica del orfanato, con las manos agrietadas y el corazón herido. Augusto le contó la verdad. 20 años atrás, su hija recién nacida había sido secuestrada por una niñera vengativa, desapareciendo sin dejar rastro. El colgante, un regalo de su difunta esposa, era la única pista que quedaba. «Te busqué cada día», dijo Augusto con la voz entrecortada. «Jamás perdí la esperanza». Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Julia, pero también una carga. Ser una Visconti no solo significaba heredar una fortuna, sino también un nombre que imponía respeto y temor. Augusto insistió en que se quedara, prometiéndole una nueva vida. «Eres mi hija», le dijo, «y este es tu lugar». Julia aceptó, no por el dinero, sino por su hijo. Él merecía un futuro mejor del que ella había conocido. En los meses siguientes, Julia se transformó. Bajo la guía de Augusto, aprendió a manejar los negocios de la familia, desde los viñedos hasta las fundaciones benéficas. También cambió su nombre. Se convirtió en Isadora Visconti, un nombre que evocaba fuerza y misterio. Su cabello, antes recogido en una coleta desordenada, ahora caía en elegantes ondas, pero sus ojos conservaban el brillo de quien había conocido el dolor. Cada noche, acariciando su vientre en crecimiento, Isadora le repetía a su bebé: «Sobrevivimos, y ahora venceremos». Cuando nació su hijo, Leonardo, Isadora sintió que el círculo de su vida se cerraba. Lo sostuvo entre sus brazos y juró que nunca conocería la soledad que marcó su infancia. Augusto los observó con orgullo y dijo: «Eres una Visconti, y nadie volverá a humillarte jamás». Pero el pasado no estaba muerto. Isadora sabía que algún día tendría que enfrentar a Rafael e Isabel, no por venganza, sino por justicia.
El mundo debía saber en quién se había convertido. ¿Qué sucederá cuando Isadora vuelva a cruzarse con quienes la destruyeron? ¿Bastará su nuevo poder para protegerse? Descubre el próximo capítulo de esta historia de renacimiento y destino, porque la verdad está a punto de estallar. 5 años después, Isadora Visconti caminaba por las calles de Roma como una reina. La joven tímida de antaño había desaparecido, reemplazada por una mujer que dominaba salas de juntas y capturaba miradas a cada paso. Su ascenso como heredera de los Visconti estaba en boca de todos. Una filántropa brillante, una empresaria astuta, una madre devota. Pero bajo el impecable traje sastre y la sonrisa segura, Isadora aún guardaba el dolor de aquella noche bajo la lluvia cuando lo había perdido todo. Una noche, durante una gala benéfica en el Palazzo delle Esposizioni, el pasado volvió a tocar a su puerta. Isadora, deslumbrante en un vestido de seda negra, conversaba con un grupo de inversionistas cuando lo vio. Rafael, más envejecido, pero con los mismos ojos verdes que una vez la hicieron enamorarse. Él no la reconoció. ¿Cómo podría? Julia, la chica frágil y humillada, ya no existía. Y sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, Isadora sintió un nudo en el estómago. Rafael se acercó, intrigado, creyéndola una nueva figura de la élite romana. ¿No nos hemos visto antes?, preguntó con esa sonrisa que alguna vez la hizo temblar. Isadora mantuvo la compostura, su voz tan fría como el mármol. Tal vez en otra vida, respondió, dándose la vuelta, pero Rafael insistió, sin imaginar la tormenta que estaba despertando. Más tarde esa noche, Isadora lo vio hablando con Isabel, quien no había perdido su arrogancia. La mujer escaneaba la sala con desdén, sin saber que la heredera Visconti, la mujer que todos admiraban, era la misma joven a la que había echado años atrás. Isabel susurró algo a Rafael, señalando a Isadora con una sonrisa burlona. «¿Y esta quién se cree que es?», dijo lo suficientemente alto como para que Isadora la oyera. Isadora apretó el colgante que llevaba al cuello, el mismo que la había conducido a su padre. Aún no era el momento de rebelarse, pero cada palabra de Isabel alimentaba su determinación. Rafael, en cambio, parecía obsesionado. No dejaba de buscarla con la mirada, como si un eco del pasado lo atormentara. Isadora sabía que el reencuentro era inevitable. Y cuando llegara no habría espacio para un perdón fácil. ¿Qué hará Rafael cuando descubra la verdad sobre Isadora? ¿Cómo reaccionará Isabel ante la mujer que intentó destruir? No te pierdas el próximo capítulo, porque el enfrentamiento está por llegar, y lo cambiará todo. El salón de baile de la mansión Solano brillaba bajo candelabros de cristal, un eco lejano de la noche en que Julia fue humillada. Pero ahora, Isadora Visconti entraba como invitada de honor, del brazo de su padre Augusto, con Leonardo, su hijo de 5 años, tomándola de la mano. Los invitados murmuraban admirando su elegancia y porte. Isabel, sentada en la cabecera, no sospechaba nada, pero su sonrisa se quebró al ver a Augusto Visconti. Rafael, a su lado, parecía inquieto, con la mirada fija en Isadora. La cena transcurría entre brindis y cumplidos, pero el aire estaba cargado de tensión. Cuando Isabel propuso un brindis por la familia y el honor, Isadora se puso de pie, copa en mano. «Permítanme unirme», dijo, con una voz clara y cortante. Todos los ojos se posaron en ella. «Quiero brindar por quienes sobreviven, por quienes renacen de las cenizas de lo que otros intentaron destruir». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Isadora dejó la copa y asintió suavemente. Leonardo se acercó, su rostro iluminado por una sonrisa inocente. «Este es mi hijo», dijo, mirándolo con ternura. Luego giró hacia Rafael. «Y es tu hijo». Un suspiro colectivo recorrió el salón. Rafael palideció, las manos temblorosas. Isabel soltó una risa nerviosa. «¡Qué disparate! ¿Quién te crees para inventar semejantes mentiras?». Isadora sonrió con frialdad. «¿No recuerdas, Isabel? A la muchacha que echaste, humillaste y amenazaste. Esa chica era Julia. Ahora soy Isadora Visconti, hija de Augusto, y ya no soy aquella que intentaste quebrar». Mostró el colgante,
el mismo que llevaba aquella noche fatídica. Isabel abrió los ojos de par en par, su rostro deformado por el miedo. «Imposible», balbuceó. Los invitados murmuraban consternados. Isadora continuó con voz firme. «Intentaste arrebatarme todo, el amor, la dignidad, mi hijo, pero el destino tenía otros planes». Augusto se levantó, posando una mano sobre el hombro de su hija. «Mi hija ha regresado», declaró, «y nadie volverá a hacerle daño». Rafael se levantó, el rostro empapado en lágrimas. «Julia, yo no lo sabía», pero Isadora lo interrumpió. «Ya no soy Julia, y tú no tienes derecho a llamarme así». La sala estalló en un murmullo caótico, pero Isadora permaneció inmóvil, con el corazón finalmente libre. ¿Qué ocurrirá ahora que la verdad ha sido revelada? ¿Cómo enfrentará Isabel las consecuencias de sus actos? ¿Podrá Rafael redimirse? Descubre el próximo capítulo, porque la justicia apenas comienza. El silencio en el salón de baile era asfixiante, roto solo por el tintinear de una copa que cayó de las manos temblorosas de Isabel. Su rostro, antes altivo, ahora era una máscara de pánico. «No es cierto», gritó, pero su voz se quebró, traicionada por la verdad que todos habían escuchado. Los invitados la observaban con desdén, mientras Augusto Visconti, junto a Isadora, irradiaba una autoridad incuestionable. «Se acabó, Isabel», dijo, cada palabra como un golpe. «Heriste a mi hija, pero no lograste destruir su espíritu». Isabel se levantó tambaleando, señalando a Isadora con un dedo tembloroso. Tú eres una impostora». Pero sus acusaciones se perdieron en el vacío. Los invitados se alejaban de ella murmurando. La mujer que una vez dominó con poder y crueldad, ahora estaba sola, expuesta. Cayó sobre la silla, el rostro entre las manos, mientras su reputación se desmoronaba como ceniza. Rafael, en cambio, era la sombra de sí mismo. Se acercó a Isadora, los ojos llenos de lágrimas. «No sabía quién eras. No sabía que teníamos un hijo», balbuceó. «Por favor, perdóname». Isadora lo miró fijamente, con el corazón dividido entre el dolor del pasado y la mujer que ahora era. «El perdón no se pide, Rafael», respondió con frialdad. «Se gana. El tiempo dirá si eres digno de ello». Luego tomó la mano de Leonardo, su sonrisa un faro en medio de la tormenta. «Él es mi fuerza, no tú». Rafael cayó de rodillas, abrumado por el remordimiento, pero Isadora no se detuvo. Ya no era la chica que imploraba su amor. Era Isadora Visconti, y su futuro le pertenecía solo a ella y a su hijo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una pequeña parte se preguntaba si Rafael encontraría el camino a la redención, no por ella, sino por Leonardo. Mientras se alejaba de la mansión, Isadora respiró hondo, sintiendo cómo el peso del pasado se deslizaba. La justicia había sido servida, pero su historia no terminaba ahí. Aún quedaba una vida por construir, un hijo por criar y quizás algún día un amor por descubrir. ¿Qué le depara el destino a Isadora y Leonardo? ¿Logrará Rafael redimirse? No te pierdas el último capítulo de esta historia de triunfo y amor, porque el final te hará llorar. 2 años después, el atardecer pintaba el cielo sobre la Villa Visconti con tonos dorados y rosados. Isadora, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, caminaba por el jardín con el colgante brillando bajo los últimos rayos de sol. Leonardo corría entre las hileras de lavanda, riendo, su rostro un reflejo de la alegría que ella nunca conoció en su infancia. Augusto, sentado en una banca, los observaba con una sonrisa serena. «Eres mi mayor victoria», le dijo, y el corazón de Isadora se llenó de calor. La vida había cambiado. Isadora no era solo una heredera, se había convertido en un faro de esperanza. La Fundación Visconti, bajo su liderazgo, había abierto refugios para mujeres solas y huérfanos, una forma de devolver al mundo la segunda oportunidad que el destino le había ofrecido. Pero su mayor recompensa era su familia, Leonardo, con esos ojos verdes que recordaban a Rafael, y Augusto, el padre que había transformado su dolor en fuerza. Rafael,
había intentado reconstruir un vínculo, no para recuperarla, sino para ser un padre para Leonardo. Isadora, tras meses de duda, le permitió ver a su hijo, siempre con la condición de demostrar que realmente había cambiado. Cada domingo, Rafael llevaba a Leonardo al parque, contándole historias sobre viñedos y estrellas. No había amor romántico entre ellos, pero sí un respeto frágil, un puente que quizás, algún día, se volviera más fuerte. «El tiempo decide», le había dicho Isadora, y esas palabras se convirtieron en su pacto. Bajo un arco de flores, rodeada de unos pocos íntimos, Isadora celebró una ceremonia simbólica. No un matrimonio con un hombre, sino una promesa a sí misma y a su hijo. Vivir sin miedo, amar sin cadenas. Leonardo corrió hacia ella y la abrazó. «Eres la mamá más fuerte del mundo», le dijo, y ella rió con lágrimas de alegría en los ojos. Mientras el sol se desvanecía, Isadora miró hacia el horizonte. La chica humillada ya no existía, pero su corazón seguía llevando las cicatrices, ahora transformadas en marcas de victoria. La justicia había sido alcanzada, no a través de la venganza, sino por medio del renacimiento. Este es el final de un viaje épico, pero el comienzo de una nueva historia. ¿Te inspiraron el amor y el coraje de Isadora? Comparte tu sentir y déjate llevar por esta historia de esperanza y triunfo.